Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio del tema del campo gravitatorio, fuerza gravitatoria, ley de gravitación universal, llámalo como quieras, pero sabes el tema al que me refiero, y concretamente este ejercicio salió en el examen de selectividad en la EBAU, en la PAU de Madrid de julio de 2023, así que muy atento porque te pueden salir cosas similares en tus exámenes trimestrales, finales o en la selectividad EBAU. El examen correspondiente, también si estás en otro país, seguramente el mismo temario y las mismas preguntas. Así que vayamos a ello. El enunciado dice lo siguiente, y mientras vaya diciendo los datos, los voy a ir poniendo aquí como si los estuviera apuntando en una hoja. A medida que leemos el enunciado ya vamos cogiendo esos datos y esas incógnitas para empezar a orientar y centrar el problema, que dice lo siguiente. El satélite UPM-SAT-2 se lanzó el día 3 de septiembre de 2020 a una órbita circular alrededor de la Tierra con un periodo de 5.710 segundos. Sabiendo que el satélite tiene una masa de 50 kilogramos, calcule, en primer lugar, en el apartado A, la altura a la que orbita respecto a la superficie de la Tierra, no nos lo dicen explícitamente, pero se refieren a eso, y la energía que hubo que suministrarle, transmitirle, para ponerlo en órbita desde la superficie de la Tierra, ahí sí lo están diciendo, hasta ese punto de la órbita. En el apartado B nos preguntan cuál es la velocidad orbital, porque cuando lo ponemos en órbita no solo está a una cierta distancia, sino que también está moviéndose para que no caiga otra vez a la superficie, y esa es la velocidad que nos piden, además del valor de la aceleración centrípeta. Por lo tanto, tenemos este conjunto de datos y de incógnitas. Y el enunciado también nos da como dato la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11, la masa de la Tierra, 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos, y el radio de la Tierra, que es 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Con todos estos datos ya podemos empezar a plantear los cálculos, y para ello nos va a venir muy bien hacer un dibujo para comprender al 100% la situación. Y es que tenemos la Tierra y el satélite que la orbita. Y un dato muy importante es que el radio de esta órbita es hasta el centro de la Tierra. Fíjate, es un círculo que tiene como radio el centro de la Tierra. Y todos los cálculos que hagamos, esta distancia será extremadamente relevante porque el movimiento circular se da en un círculo que tiene de radio la distancia entre el satélite y el centro de la Tierra. Y llamamos a este radio, a esta distancia, R minúscula. Luego, por otra parte, tenemos la distancia que nos piden en el apartado A, que es la altura desde la superficie terrestre hasta el satélite. Yo la he llamado con la letra H y es justo esta altura de aquí. Como el radio de la Tierra lo tenemos como un dato que nos da el enunciado, si a través de los cálculos conseguimos el valor de R minúscula, la distancia del radio de curvatura, que es un dato relativamente fácil de conseguir, con ese dato y el radio de la Tierra es cuestión de hacer una resta para encontrar el valor de la altura a la que está el satélite respecto a la superficie. Así que vayamos a profundizar en este radio de curvatura que podemos encontrar si utilizamos una de las leyes más fundamentales de la física, al menos de la física clásica, la que explica el movimiento de los cuerpos grandes como los planetas y los satélites, que es la segunda ley de Newton. Esta ley nos dice que el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, y esta ley es súper fundamental porque la aceleración te permite luego calcular la velocidad está relacionada con la posición, y todo lo que es movimiento, en el fondo, viene de esta ecuación. Yendo en el caso concreto del problema que estamos resolviendo, siempre la aceleración va en la dirección y el sentido de la fuerza, por lo tanto, podemos plantear de forma escalar, sin utilizar vectores, que la fuerza gravitatoria es igual a la masa por la aceleración centrípeta, y siempre podemos hacer este razonamiento cuando tenemos un movimiento circular. Podemos sustituir la fuerza gravitatoria por la fuerza, la ley de gravitación universal de Newton, que nos dice que esa fuerza es G por M, la masa de la Tierra en este caso, por la masa del satélite partido la distancia entre el origen que se considera el centro de masas, el centro de la Tierra, y el satélite, el objeto que recibe esta fuerza gravitatoria, que es esta R al cuadrado. Esto es igual a masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta la podemos sustituir por muchísimas cosas, todas conectadas entre ellas. Se puede expresar esa aceleración en función de la velocidad angular, de la frecuencia, del periodo y poco más. Y el radio también va apareciendo siempre por alguna de estas. A mí, no sé por qué, siempre me acuerdo de que la aceleración centrípeta es igual a v al cuadrado partido r. Y de allí voy deduciendo la siguiente. En este caso, como quiero llegar al periodo, sé que la velocidad es el espacio, que es el perímetro de la vuelta, dividido el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Por lo tanto, puedo sustituir velocidad por 2πr partido t.
También podemos aprovechar y simplificar estas masas, que son exactamente las mismas, la masa del satélite, y este radio que está en el denominador con otro radio al cuadrado que está en el otro denominador, pues se tacha una r con la otra. Esto es sencillo, seguro que ya lo tienes muy por la mano. Con estas simplificaciones y deshaciendo el cuadrado nos queda gm partido r igual a 4pi al cuadrado dividido t al cuadrado. De aquí, como lo que estamos buscando es la r, la distancia que hay entre el centro de masas, el centro de la Tierra y el satélite, pues aislamos la r y para hacerlo, pues la que está en el denominador pasa al otro lado, 4pi al cuadrado pasan dividiendo y t al cuadrado que está en el denominador pues pasa al otro lado multiplicando. Nos acaba quedando que r al cubo es gmt al cuadrado partido 4pi al cuadrado. Para aislar definitivamente la r hacemos raíz cúbica a ambos lados de la igualdad, de manera que nos queda la raíz cúbica de todo esto, que si sustituimos por los datos que nos da el enunciado y operamos con la calculadora, obtenemos un radio de curvatura de la órbita de 6,9 por 10 elevado a 6 metros. Esto no responde a la pregunta, esto es el radio de curvatura entero, pero la pregunta del apartado A es la altura que hay desde la superficie. Por lo tanto, ahora simplemente hacemos la siguiente operación. Sabemos que la r es igual a la altura más el radio de la Tierra, es decir, la distancia que hay desde la superficie hasta el satélite más el radio de la Tierra. De aquí aislamos muy fácilmente esa altura, nos queda que es la r minúscula, el radio de curvatura, menos el radio de la Tierra, y por lo tanto nos acaba dando una altura final de 0,53 por 10 elevado a 6 metros, o 5,3 por 10 elevado a 5 metros, o como quieras expresarlo, pero es exactamente este número. Siguiendo con el apartado A, tenemos que responder ahora cuál es la energía suministrada para poner en órbita este satélite desde la superficie de la Tierra, no desde otro satélite que estaba por ahí pululando, no desde Marte, desde la superficie de la Tierra. Por lo tanto, tenemos una situación final con una energía concreta. La situación final es cuando el satélite está orbitando y ya hemos visto que lo hace a una cierta velocidad, aunque luego hemos ido sustituyendo por el periodo, por el radio, por diferentes cosas, pero hay una velocidad involucrada. Por lo tanto, habrá una energía cinética involucrada en esta energía final, además de una energía potencial, porque está a una cierta altura respecto a un campo gravitatorio. Y por otro lado, tendremos la situación inicial en la que estamos en la superficie de la Tierra, y en esta situación inicial no se tiene en cuenta la velocidad del satélite. Es decir, está el satélite quieto antes de ser lanzado, antes de encender los motores, está a una cierta energía por el hecho de estar en un campo gravitatorio, por lo tanto tendrá una energía potencial gravitatoria. Y lo que queremos calcular con esta diferencia de energía es precisamente cuánta energía hay que suministrarle a través de reacciones químicas en el motor para poder enviarlo a esa altura y superar esa diferencia de energía y que además en esa altura esté orbitando a una cierta velocidad. Por lo tanto, matemáticamente planteamos la siguiente situación. Diferencia de energía, el delta E, es precisamente lo que nos están preguntando, es igual a energía final menos inicial. La final, como decía, de la energía de la órbita, inicial, la energía en la superficie. Vayamos por partes. Calculemos primero la energía en la órbita. Como decíamos, es la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial gravitatoria, recuerda que es menos, nunca te olvides de este menos, G por m grande, en este caso la masa de la Tierra, por la masa del satélite dividido la distancia. No va al cuadrado porque no es fuerza, es energía, por lo tanto solo distancia. Esto más la energía cinética, que siempre la vamos a definir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De aquí, de esta ecuación, si nos planteamos qué datos tenemos, los tenemos todos excepto dos. Obviamente el valor de la energía no lo sabemos, es lo que queremos calcular, pero tampoco tenemos el valor de la velocidad. Y no podemos resolver una ecuación con dos incógnitas, solo tiene que haber una incógnita, que en este caso es la energía, la que queremos resolver. Por lo tanto, habrá que expresar la velocidad, o bien encontrar su valor numérico, o bien expresarla en forma de datos de los cuales tengamos el valor numérico y finalmente pues dar un solo valor numérico de la energía. Para calcular esta velocidad y poder resolver la energía, podemos ir un poco marcha atrás, ver lo que hemos visto en la primera parte del apartado A, y allí nos aparecía de forma natural que la fuerza gravitatoria igual a masa por aceleración centrípeta, la aceleración centrípeta la podemos expresar en función de la velocidad, que es v al cuadrado partido r. Tras hacer las simplificaciones de m y una r en el denominador con otra r del denominador que está en este cuadrado, nos queda que gm partido r es igual a v al cuadrado. Cuando llegamos a esta situación podríamos hacer dos cosas. Una es decir, vale, tenemos el dato de g, tenemos el dato de m y tenemos el dato de r, por lo tanto podemos sustituir numéricamente
De hecho, esta R es la que acabamos de calcular en el apartado A, y tenemos el dato, y podemos sustituir y encontrar el valor de v o de v al cuadrado. Estaría bien, podríamos hacerlo y con ese número ponerlo en la ecuación que teníamos planteado arriba, poner todos los números y dar un valor de la energía. Sin embargo, hay una forma un poquito más elegante de resolver este ejercicio, y es darse cuenta de que esta velocidad al cuadrado es igual a gm partido r. Y si revisamos la fórmula que tenemos arriba para saber la energía en la órbita, la primera parte de la energía potencial se parece muchísimo a esta expresión que tenemos de v al cuadrado. Y lo que le falta para ser exactamente igual es una m minúscula. Pero si nos fijamos en la energía cinética, es un medio de m minúscula por v al cuadrado. Por lo tanto, si sustituimos esta v al cuadrado igual a gm partido r aquí en esta parte, nos quedan dos cosas que se parecen muchísimo y que de hecho podemos operar entre ellas. Tenemos menos g m mayúscula m minúscula partido r más un medio de g m mayúscula m minúscula partido r. Es decir, tenemos menos una cosa más un medio de esa misma cosa. En total tenemos menos un medio de la cosa, y por lo tanto nos queda que la energía de la órbita es igual a menos un medio de g por m mayúscula m minúscula partido r. Y fijaros que este es un resultado genérico, no hemos sustituido por ningún valor, y por lo tanto es cierto para cualquier órbita en cualquier circunstancia. Por ejemplo, la Luna respecto a la Tierra o la Tierra respecto al Sol cumple que su energía es menos un medio de g m mayúscula m minúscula, ahí sí que hay que sustituir evidentemente el Sol, la Tierra, la Luna, lo que corresponda, partido la distancia también la que corresponda. En este caso en concreto, si sustituimos por los datos que tenemos de este satélite y de la Tierra, obtenemos que la energía de la órbita es menos 1,44 por 10 elevado a 9 julios. Esta es la energía de la órbita. Ahora vamos a calcular la energía que hay en la superficie terrestre, lo cual es bastante más sencillo porque, como ya hemos dicho, en este tipo de situaciones la energía cinética es cero, ¿vale? Por lo tanto, en la superficie simplemente tenemos energía potencial. Y esa energía potencial es menos g por m mayúscula, la masa de la Tierra, m minúscula, la masa del satélite, dividido r, y esta r es la distancia desde la superficie de la Tierra, que es donde está el satélite en esta situación de energía en la superficie, hasta el centro de la Tierra. Por lo tanto, es precisamente el radio de la Tierra, un dato que tenemos porque nos lo da el enunciado. Por lo tanto, si sustituimos por los números, obtenemos una energía de menos 3,12 por 10 elevado a 9 julios. Teniendo pues estos dos valores de la energía, aplicamos ese delta E, energía final menos inicial, energía de la órbita menos energía de la superficie, sustituimos por los números y obtenemos una energía que hemos tenido que suministrar de 1,68 por 10 elevado a 9 julios. Este resultado positivo significa precisamente esto, que es energía que hemos suministrado a través de reacciones químicas de combustión dentro del cohete que ha lanzado el satélite, ¿vale? Si diera aquí un valor negativo, tendríamos que revisar los cálculos, ir mirando en las líneas anteriores que hemos estado planteando por si hay algún detalle que tenemos que corregir. Y habiendo hecho este apartado, ya podemos pasar al siguiente, que de forma injusta, en selectividad, puntúan un punto por el primer apartado y un punto por el segundo apartado, cuando el primero es mucho más difícil y mucho más largo. El segundo es que prácticamente está resuelto al resolver el primero, porque nos piden la velocidad orbital y hemos estado hablando ya mucho de esta velocidad orbital, incluso la hemos aislado cuando estábamos calculando la energía de la órbita. Hemos dicho, esta energía de la órbita tiene una cierta velocidad y esta velocidad, gracias a la segunda ley de Newton, la podemos expresar en función de la fuerza y nos queda, lo hemos visto antes, tras hacer las simplificaciones, que v al cuadrado es igual a gm partido r, por lo tanto v es la raíz de todo esto. Sustituyendo por los números obtenemos que la velocidad orbital del satélite es 7.597 metros partido segundo. Ya está, súper fácil, súper rápido. Y si ahora buscamos la aceleración centrípeta, ya hemos dicho antes que se puede definir como la velocidad al cuadrado partido r. Tenemos la velocidad al cuadrado porque acabamos de calcular el valor de la velocidad, tenemos el valor de r porque lo hemos encontrado en el apartado A, y sustituyendo encontramos que es 8,36 metros partido segundo al cuadrado. Y con esto sí que ya tendríamos todo este ejercicio resuelto de 10. Además, hemos podido repasar algunos conceptos fundamentales de las órbitas, de la ley de gravitación universal, que se combina con la segunda ley de Newton. Espero que te haya servido esta explicación. Si es así, pues déjamelo saber en los comentarios con un buen pulgar arriba, suscribiéndote. Incluso si hay algún otro tema, algún ejercicio en concreto que te gustaría que resolviera, también me lo puedes decir.
y lo tendré muy en cuenta para futuros vídeos. También te recomiendo que te pases por fisicapro.com para encontrar más material y recursos para seguir aprendiendo. Eso es todo por este vídeo, nos vemos en el siguiente, que vaya todo genial. Chao.